Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio Conversemos, un espacio realizado por el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social e instituciones afines CIPROS y MECA. Un espacio en el cual tocamos temas muy interesantes como el día de hoy, que este tema tiene una actualidad muy importante. ¿Por qué? Porque tiene preocupada y a la vez ocupada a la Organización Mundial de Salud por la gravedad de la enfermedad. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De la enfermedad del ébola. Vamos a tocar aspectos generales sobre esta enfermedad y para esto tenemos la presencia de la doctora María Esther Anchía Angulo. Ella es viceministra de Salud y nos abrió la puerta de su despacho en esta oportunidad para poder hablar de tan importante tema. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Y muchas gracias por habernos invitado acá al Ministerio de Salud a hablar de este tema que está generando mucha preocupación. Gracias a ustedes por preocuparse, por generar esos espacios y con mucho gusto. Gracias, para educar a la población. Sí, gracias. Eso es lo importante, educar e informar a la población. Cuéntenos un poco qué es el ébola. Bueno, el ébola o enfermedad viral del ébola, antes conocida como fiebre hemorrágica del ébola, es una enfermedad causada por un virus de la familia Filovirida. No vamos a entrar en detalles de esto, ¿verdad? La familia Filovirida. Y es una enfermedad, grave, aguda, digamos, que está causando en este momento estragos en África Occidental. Esta es una enfermedad que se manifiesta con un cuadro de fiebre de inicio súbito, mucho dolor muscular, dolor de garganta, dolor de cabeza, puede producir un cansancio, es una sensación de debilidad severa que manifiestan los pacientes y es una enfermedad que además luego continúa con síntomas como vómitos, diarrea, puede haber brote en el cuerpo, similar al brote que vemos nosotros en dengue, puede haber alteración de la función renal, de la función hepática, en fin, es una enfermedad, su pregunta es que es una enfermedad grave. Tal vez un poco la historia. Sí, por favor. Porque es lo que preocupa a la gente, cómo surge esta enfermedad. Bueno, esta enfermedad fue descubierta por primera vez, este virus fue descubierto por primera vez en 1976, aunque había habido brotes antes, pero fue descubierta en ese año, en dos brotes simultáneos que se dieron en una remota localidad de la República de Sudán y otra en una localidad cercana al río Ébola, en la República Democrática del Congo, en un hospitalito que era manejado en esa ocasión por unas hermanas, unas monjas. Se presentó el brote en esas dos comunidades, digamos, dos países a la vez, en Sudán y en esa localidad cercana al río Ébola, y de ahí que surge el nombre como la enfermedad de ébola. Tiene que ver un poco la cultura de estos lugares para que se diera esta problemática o esta enfermedad, por así decirlo. Sí, la historia dice que, bueno, los nativos de África, en general la población africana tiene sus costumbres, la gente sale va a la selva tropical a cazar animales, aunque no está confirmado, pero se presume que el murciélago que se alimenta de frutas es el hospedero del virus. Ellos comen frutas, las dejan a medio comer, caen al suelo, los animales salvajes lo consumen y son esos animales que luego los nativos cazan, ¿verdad? Los consumen. A veces las costumbres en estos pueblos es a veces comer la carne cruda, ¿verdad? Y bueno, es la forma como se contagian por primera vez con animales que están infectados, ¿verdad? No enfermos, pero están infectados, podrían estar. Los primates generalmente podrían estar enfermos, en fin, ellos se contagian de esa manera. A partir de ahí, entonces ya empieza
la transmisión de la enfermedad, las infecciones se dan de persona a persona, de un enfermo a otro, y así es como se ha propagado la enfermedad en estos países de África. ¿Cómo se enferman las personas? O sea, ya nos dijo que de una a otra, pero ¿de qué manera es que se contagia? Sí, la forma de contagio es generalmente a través de las secreciones, a través de la sangre o secreciones corporales, la orina, las heces, el semen, la saliva, el contacto de mucosas, de piel que puede estar no intacta, con estos fluidos corporales es la forma de contagiarse. ¿Cómo sucede? Generalmente los contagios se han dado mucho en los centros hospitalarios donde han llegado los enfermos, y ustedes ven que los brotes que hay en este momento en 4 países en esta región de África son muy significativos. Se da entre los familiares de los enfermos, ¿verdad? Además, la gente tiene algunas costumbres en esos países, como por ejemplo, ellos a la hora de enterrar a sus familiares, tienen algunos rituales que hacen que tengan contacto directo con el enfermo, con el enfermo no, con el fallecido ya en ese momento, ¿verdad? Con el cadáver, más el contacto directo de personas con enfermos, pues es la forma realmente, y se han reportado casos incluso de personal de salud que se ha infectado en los hospitales, ¿verdad? ¿Quién tiene mayor riesgo de infectarse del ébola? Bien, en realidad quienes tienen mayor riesgo de infectarse, podríamos decirlo, dentro del contexto de cómo se ha dado los contagios, el personal de salud, que son los que tienen una cercanía, digamos, directa con los pacientes durante su tratamiento, los mismos familiares que están con los enfermos. No está todavía demostrado, pero que podría ser, no está demostrado, digamos, la susceptibilidad, la sensibilidad de las personas inmunocomprometidas, ¿verdad? Para ser más susceptibles o las personas con enfermedades concomitantes, digámosle, que fueran más susceptibles a infectarse. Pero sí, en general, las personas más susceptibles, digamos, con mayor riesgo, son quienes están en contacto con los enfermos, y son el personal de salud y familiares, personas que están con los enfermos o con los infectados. Sí, son los que están más expuestos, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo podemos tratar la enfermedad? ¿Cómo se trata? En realidad, bueno, no existe un medicamento que pueda curar la enfermedad, no lo hay. El tratamiento de la enfermedad tiene que ver más con medidas de soporte, y es con administración de soluciones balanceadas, electrolíticas, con sueros, que llamamos, verán en el hospital, con administración de soluciones electrolíticas intravenosas. Los casos graves son tratados en las unidades de cuidados intensivos, así que básicamente es un tratamiento de soporte. La letalidad de esta enfermedad es muy alta. Tal vez aprovecho para decir que en ese momento el virus, el Zaire, que es una de las que está causando mayores estragos, ¿verdad? Una forma muy letal. La letalidad va en brotes desde un 50 hasta un 90%, es decir, de todas las personas expuestas, hasta un 90% de letalidad se da, así es que algunos de los casos graves son manejados en unidades de cuidados intensivos, y los demás pues se manejan básicamente es tratamiento de soporte. Tal vez vale la pena aprovechar aquí para decir, la Organización Mundial de la Salud no aconseja que se manejen pacientes en las casas, porque en África es tanta la población enferma en este momento, que por ejemplo le puedo decir, en Sierra Leona en este momento casi no hay camas disponibles, en Liberia, perdón, en este momento no hay camas disponibles para los enfermos. La Organización Mundial de la Salud recientemente abrieron un hospital, y las camas que abrieron, que entiendo que fueron 30, fueron insuficientes para 60 o más que están haciendo fila para ser internados. Es decir, la situación es tan crítica. Entonces, la Organización Mundial de la Salud no recomienda o desaconseja que sean manejados en las casas los pacientes.
y más bien recomienda, por el contrario, que acudan al centro de salud más cercano, donde haya un personal calificado, médico, enfermeras, y además que tengan el equipo especial para que puedan tratarlos, correcto. Pero en aquellos casos donde la gente definitivamente no quiere ir al hospital, pues entonces hay que educar a la población, se le educa, se le enseña, deben contar con equipo de protección personal y como usted entenderá, la situación en este momento, me imagino, en esos países, tiene que haber muchísima disponibilidad de equipo de protección personal, que son guantes, que son cubrebocas, ¿verdad? Que son anteojos, batas especiales, batas, digamos, descartables, en fin. Puedo decirle que eso es importante tenerlo en mente. Esperamos y tenemos fe en Dios de que no tengamos nosotros que vivir esto, pero la situación que están viviendo esos países es realmente crítica. Es muy delicada, doctor. Es muy delicada y por la gran cantidad de personas que viven ahí, ¿verdad? Entonces llega un momento en que se vuelve incontrolable la situación. Así es. Pero ¿se puede prevenir la enfermedad del ébola? Digamos, la enfermedad como tal, pues tiene que ver con las prácticas, ¿verdad? En estos países donde la gente, pues son países de muy escasísimos recursos económicos, donde la gente se alimenta, pues vive de la cacería, tiene sus costumbres además muy arraigadas, son cuestiones culturales, ¿verdad? Que la gente come la carne no bien cocinada, en fin. Y comen lo que se encuentra. Y lo que encuentran, exactamente, comen lo que aparezca. Pues básicamente yo creo que la forma de detener esto es educando a la población. Primero, que la población sepa y conozca qué es esta enfermedad, cómo se transmite, ¿verdad? Un poco esto que estamos hablando ahora. Segundo, que si hay enfermos o hay sospecha de que se está ante la presencia de una persona con síntomas que sugieran que estuvo en contacto con algún enfermo confirmado o sospechoso o que estuvo en la zona donde hay enfermos y que los síntomas sugieren que podría tratarse, pues hay que tomar todas las medidas, equipo de protección personal. Pero digamos, ¿qué es lo básico que tenemos nosotros? El lavado de manos, evitar el contacto directo con los fluidos de los enfermos, ¿verdad? Que cuando hablamos de fluidos hablamos de la orina, las heces, saliva, sangre, semen. Incluso los estudios que hay reportan de que aún cuando una persona, un hombre tenga ya varias semanas, entiendo que son como, si no me falla la memoria, 7 semanas después de haberse dado de alta la enfermedad, aún el semen sigue siendo contagioso. Es decir, puede estar la presencia del virus ahí, ¿verdad? Entonces, es decir, tener los cuidados. Básicamente son medidas de higiene. De higiene, exactamente. La enfermedad está instaurada ya en esos países, es tal ya la transmisión que hay de persona a persona, las condiciones son condiciones muy difíciles, condiciones económicas, también es un tema de educación, cómo educar a la población, ¿verdad? Y también las costumbres que tienen de cómo entierran a los muertos, cómo los preparan para enterrarlos y demás. Pero básicamente son medidas de higiene, ¿verdad? O sea, usted me pregunta, ¿cómo podríamos nosotros evitar la enfermedad? Primero que todo es evitar que ingrese al país. Y si nosotros no pudiéramos evitar, porque le voy a decir, perfectamente hay medidas que se están tomando en este momento en nuestro país, ¿verdad? Pero podría darse perfectamente que una persona que venga de esos países ingrese asintomática, es decir, sin ningún síntoma, pero pueda estar incubando la enfermedad, ¿verdad? Y entonces recordemos que la incubación de la enfermedad va desde 2 hasta 21 días, y el periodo de incubación es el intervalo que se da entre el momento de que se infectó a la persona hasta el momento en que aparecen los síntomas, que va desde 2 hasta 21 días. Mientras está en el periodo de incubación no hay síntomas, entonces perfectamente podría ser que una persona ingrese al país. Sí, sin ningún problema. Exactamente. Entonces, pero básicamente aquí es a los funcionarios de salud, al Ministerio de Salud, en este caso a las entidades prestadoras de servicios, que extremen medidas cuando vienen personas del extranjero con síntomas sugestivos,
que vengan de esos países o que hayan estado en contacto con alguna persona confirmada o sospechosa de tener la enfermedad, deben tomarse todas las medidas de precaución para ser aislados inmediatamente. Los hospitales tienen salones de aislamiento y tratar a ese enfermo con todas las medidas de bioseguridad. ¿Cuál es la situación actual en África con relación a esta enfermedad según la Organización Mundial de Salud? Según la Organización Mundial de la Salud, en este momento se han reportado 5.335 casos en 4 países, que son Liberia, Sierra Leona, Nigeria y Guinea, ¿verdad? Hay en ese momento confirmados, de esos 5.335 casos reportados, hay confirmados 3.075 casos, sí, confirmados. Mucho, más de la mitad. Muchos, sí. Muchos. Y se han reportado 2.625 personas fallecidas por ébola. Así es que la situación es realmente alarmante. Y más aún, de los casos reportados hay 200 casos confirmados, son más, pero hay 200 casos, digamos, confirmados, 200 casos de personal de salud que ha sido infectado con la enfermedad. Entonces fíjese usted que confirmados, ¿verdad? Sin mencionar los que son sospechosos y probables. Sí, son los más expuestos, ¿verdad? Y desgraciadamente, doctora, la enfermedad se puede parecer a otro tipo de enfermedades. Entonces eso también llega a ser un problema. Sí, gracias por la observación. Claro, en medicina nosotros tenemos puede decir, una norma. Si no se sospecha la enfermedad, no se diagnostica. Sí. Y se sospecha la enfermedad cuando se hace una exhaustiva historia clínica del paciente, porque nosotros podemos tener un enfermo que viene del extranjero, si el colega que lo está valorando no sospecha que podría tener la enfermedad, y se han dado casos, y aprovecho para decirles, se han dado casos, por ejemplo, que han entrado por la frontera de Paso Canoas, han entrado viajeros indocumentados que vienen de África, y la historia que dan ellos es que, por ejemplo, la que dieron recientemente es que venían de Brasil, que estaban en Brasil, que ellos no vienen de África, que estaban viviendo, tenían 2 años de vivir en Brasil, 2 o 3 años. Bueno, pero esas historias hay que confirmarlas, y uno tiene que insistir en el diagnóstico, persuadir al enfermo. Yo sé que cuando son viajeros indocumentados, pues ocultan información, porque generalmente los que viajan, entran al país, van buscando el norte, buscando Estados Unidos, y ellos pues van a tratar de esconder información que les impida llegar a su destino. Pero debe ser el médico muy suspicaz, muy acuicioso, y hacer la historia completa para poder diagnosticar la enfermedad. Así es que eso es un dato que es muy importante. ¿Con cuáles enfermedades hay que hacer el diagnóstico diferencial? Bueno, la enfermedad, hay una gran lista de enfermedades, pero digamos, en primera instancia a uno le recuerda el dengue. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que los síntomas son parecidos y también se parece mucho a la influenza. Porque nótese que dije que también da dolor de garganta, ¿verdad? Que no da el dengue. Pero por lo demás los síntomas son muy parecidos. Puede haber, igual se brota el paciente, y a nivel fisiopatológico, en su fisiopatología de la enfermedad, puede producir, hay daño endotelial, que es la parte interna de los vasos sanguíneos. Hay caída de las plaquetas, igual que en el dengue. Entonces uno encuentra en estos pacientes caída de leucocitos, caída de disminución de plaquetas, trombocitos, y podemos tener pacientes que, además del daño renal y daño hepático, pacientes que hacen hemorragias internas y externas y hacen un daño sistémico, multisistémico, y fallecen, ¿verdad? Así es que es una enfermedad muy grave. Sí, que hay que hacer el descarte de las otras, ¿verdad? Exacto, para que hay que pensar en otras enfermedades. Se parecen mucho. Lo que pasa es que la historia, el nexo epidemiológico, ¿dónde estuvo? ¿De dónde viene?
con quién ha estado. Y si ha habido alguna historia de un enfermo con que haya tenido contacto, eso es fundamental para hacer el diagnóstico. De ahí el llamado al personal de salud, médicos sobre todo, ¿verdad? De ahí el llamado a ser muy suspicaces cuando están ante pacientes que tengan historia de venir del extranjero, ¿verdad? Y ver en qué país estuvieron, y si estuvieron en contacto con enfermos y que presenten síntomas, por supuesto, como lo que hemos mencionado. Y eso, ahora que usted decía en el extranjero, es la pregunta fundamental que yo creo que todos estamos esperando. ¿Hay ébola en Costa Rica? ¿Se ha presentado algún caso de ébola en Costa Rica? No. Gracias a Dios no. Gracias a Dios no, gracias a Dios no. Y yo sé que ese es el temor de muchos países, claro que sí. Fíjese que en este momento la Organización Mundial de la Salud, ahora estaba leyendo que Cuba es uno de los países que ha ofrecido ayuda, ¿verdad? Y no deja de generar temor. Se necesita recurso humano en esos países, se necesita especialistas capacitados, se necesita equipo de protección personal, pero sobre todo se necesita recurso humano, médico, enfermeras para atender a esos pacientes, pero con el conocimiento, con la capacidad no deja de darle temor a los... Claro. No todos están dispuestos a ir a esos países por la letalidad de esta enfermedad, ¿verdad? Aquí un elemento fundamental es las medidas de bioseguridad, es protegerse como está establecido con el equipo de protección, es manipular al enfermo correctamente, es tenerlo en un aislamiento y aislamientos que cumplan, ¿verdad? Los requisitos de aislamiento, o sea, no tenerlo aislado, sino que se cumplan todas las medidas de bioseguridad de aislamiento, pero sí, la situación es bien compleja y se requiere mucho recurso. Mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. Doctora, ya para finalizar, ¿qué medidas está tomando el país con relación a la enfermedad del ébola y mantenerse como hasta este momento sin nadie que haya ingresado con esto, ¿verdad? Bueno, primero que todo se giraron lineamientos sobre cómo manejar la enfermedad. Se han tomado medidas con las aerolíneas, se han girado directrices para que el personal ¿cómo se llaman en los aviones? Los pilotos, el personal de sobrecargos, sobrecargos, los pilotos y los aeromosas, comuniquen a los aeropuertos, informen de personas que vengan en los aviones enfermos, que vean que haya personas que se ven enfermos, reportarlos, hacer alguna entrevista a los viajeros e informar al aeropuerto para que una vez que aterrice en ese aeropuerto el avión, tener todas las medidas para recibir a esas personas, aislarlas rápidamente y dirigirlas al hospital que esté destinado para esto, con toda la medida de bioseguridad que debe cumplirse para que su traslado se haga correcto. Eso por un lado, ¿verdad? También se ha hablado de girar también directrices a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que a su vez estos envíen los lineamientos y las recomendaciones a los consulados, para que aquellas personas que vienen de esos países de África y quieren viajar al país, pues no solamente conozcan de la enfermedad, conozcan cómo protegerse, conozcan los lineamientos y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sino también para que en caso de que vengan al país y presentaran algún síntoma, lo comuniquen inmediatamente. Yo creo que el éxito de poder frenar un brote está en detectar tempranamente la enfermedad. Sí. Si no se hace, y eso tiene que ver mucho con la organización del sistema de salud de cada país, ¿verdad? Cómo tiene organizado su sistema de salud, eso es básicamente el éxito radica en eso. Entonces, en ese sentido, se han girado directrices para que conozcan estos lineamientos, repito, igual en los puertos, en las entradas terrestres. Sí. Estamos fortaleciendo las entradas terrestres para que haya recurso humano, para que haya
un lugar, un consultorio donde pueda atenderse la gente, ojalá un lugar donde queremos tener un lugar donde podamos tener una cuarentena temporal mientras se hace la indagatoria del viajero y se pueda trasladar adecuadamente a esa persona al centro hospitalario o clínica más cercana. Tenemos definitivamente que fortalecer nuestros puntos de entrada al país, pero básicamente la pregunta suya es esa: si se han girado, digamos, se han hecho boletines, panfletos para que se repartan, por ejemplo, en los aeropuertos, cuál es la enfermedad, cuáles son los síntomas y demás, pero sí tenemos que trabajar mucho, sobre todo en los viajeros, a través de los consulados, para que la gente esté preparada y sepa qué hacer si llega al país y presenta síntomas, y cómo protegerse. Y cómo protegerse, doctora. Muchísimas gracias por ese tan interesante tema. Y bueno, amigos y amigas, como dijo la doctora Anchía, el ébola no está en Costa Rica. No por esto no tenemos que estar alerta, no por esto no tenemos que redoblar esfuerzos, no por esto no tenemos que trabajar nosotros también para colaborar con el país y con la estabilidad que hasta este momento hemos tenido. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Una vez más, agradecerle a la doctora por habernos abierto las puertas del viceministerio y de haber compartido este tema tan importante con nosotros. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes más bien por la oportunidad de seguimos trabajando en este tema. Sí. Créanme lo que hay mucho todavía por hacer. Yo soy una de las que creo la responsabilidad que tenemos como país, de prepararnos realmente para que si nos tocara que entrara un caso al país, pues estar preparados para su manejo correcto y para evitar que se nos haga a nosotros un brote en el país, ¿verdad? Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias y nos esperamos en una semana. Recuerden que tenemos una cita y el tiempo es nuestro y lo vamos a utilizar conversando. Nos vemos.